Entramos en el portal entre eclipses. Hoy es el día 18 del 9 del 2024 y vamos hacia un periodo de 14 días en los que estamos entre un eclipse y el otro. Ese periodo es lo que llamamos el portal entre eclipses. Suele ser el periodo más tenso de cada tanda de eclipses. Ya sabemos que todos los años tienen dos tandas de eclipses que se separan por 6 meses, en los cuales normalmente hay 2 eclipses en cada tanda. Y bueno, pues vamos a describir un poco cómo es esto de estar en el portal entre eclipses. Vamos a dar algunos consejos para sobrellevarlo de la mejor manera posible. Vamos a desmitificar algunas cosas también acerca de los eclipses. Y vamos a estar dando también un consejito de las cartas para ver cómo podemos llevar esto de la mejor manera posible. Muy buenas a todos, yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de la Estirpe de Hermes y hoy venimos a hablar de este portal entre eclipses. Y es que sí, suele ser el periodo un poquito más tenso entre eclipses, o sea, es ese punto en el que siempre hay un eclipse separado del otro, más o menos por 14 días, siempre es una luna llena y luego una luna nueva, o viceversa, en las que primero se eclipsa la luna y luego el sol, o viceversa, en este caso es así. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que significa todo esto, ¿no? Porque normalmente estos 15 días que separan un eclipse del otro es cuando nos podemos sentir un poquito más tensos internamente. A veces podemos sentir un poquito de ansiedad. Incluso aunque no te caiga sobre ningún planeta, puedes notar esa tensión interna. Se puede notar incluso en las noticias, el tipo de noticias que salen que a uno le pueden llegar a dejar francamente sorprendido, ¿verdad? En fin, el caso es que tendemos a pensar que normalmente los eventos más fuertes y más significativos van a ser justamente el día del eclipse, por ejemplo, y esto no es así. No os tenéis que preocupar, es muy probable que hoy no pase nada, más allá de sentir esa tensión interna. Los periodos de eclipse siempre engloban un tiempo, desde una lunación anterior, o sea, 15 días antes de este momento ya se dio inicio. Ya podemos estar viendo cómo se precipitan algunos eventos o cómo empieza a haber tensión en algún área de nuestra vida y durarán hasta dentro de un mes, exactamente desde ahora, 2 lunaciones más. La siguiente es un eclipse y la siguiente ya cierra ese periodo. También muchas veces, bueno, hay astrólogos que dan diferentes versiones de cuándo termina la influencia de los eclipses. Algunos astrólogos dicen que es cuando un planeta pone luz al punto oscuro del eclipse. Digamos que si, por ejemplo, en este caso la luna se está eclipsando en el grado 25 de Piscis, pues es hasta que un planeta pase por el grado 25 de Piscis o el 25 de Virgo. Entonces ahí es como que ese planeta repone la luz. Bien, en este caso Mercurio está en el grado 14 de Virgo y va a ser el primer planeta que pase por allí, con lo cual, bueno, pues van a ser como unos 15 días, 16 días más o menos, en los que va a tardar Mercurio en poner luz al punto oscuro del eclipse. Luego también hay otro tipo de astrólogos que dicen, bueno, si el eclipse, por ejemplo, dura aproximadamente 2 horas, pues eso significa que la influencia de los efectos, aunque sea así como en modo dominó, ¿no? Puede llegar a durar, por ejemplo, pues 2 años. Como cada hora que dura el eclipse visible en los cielos, pues es como un año en las cosas de tu propia vida, ¿no? Hasta dónde puede llegar ese efecto dominó de ese eclipse. Lo cierto es que yo pienso que todas estas cosas pueden ser bastante ciertas. Lo normal es que mientras dura ese periodo de eclipses de 2 meses, que hay un portal que se abre más o menos de 2 meses, pues ahí suceden cosas, ¿bien? O sea, puede suceder a veces una pequeña cosita que nos impulsa. Normalmente lo primero que vamos a sentir es que en algún área de nuestra vida, ya sabéis que la astrología divide todo el cielo que rodea la Tierra en diferentes segmentos. Esos segmentos son los signos del zodiaco y también en 12 casas. Y en esas 12 casas astrológicas englobamos todas las áreas de la experiencia humana que se pueden llegar a vivir. Bien, bueno, pues donde caiga el eclipse, según la casa astrológica en la que os caiga, normalmente ya vamos a sentir como tensión en esa zona de nuestra carta, una tensión que normalmente nos dice, bien,
probablemente yo tengo que hacer cambios en este área de la vida. Ya sabemos que normalmente los seres humanos a veces necesitamos cambios en nuestra vida. De hecho, muchas veces nos acomodamos en ciertas zonas de nuestra vida donde sabemos conscientemente que deberíamos hacer un cambio ahí. Muchas veces porque todo lo que podíamos aprender de vivir esa situación ya lo hemos aprendido y la vida nos dice, venga, pasa cosas nuevas, que la evolución siempre tiene que continuar. Y otras veces porque sentimos que realmente estamos metidos en algo que no nos beneficia, que no nos beneficia nada. Entonces, los seres humanos muchas veces tendemos a acomodarnos en el mismísimo infierno. Entonces, estos periodos de eclipses muchas veces sirven para sacarnos de ciertas situaciones, ¿no? Situaciones donde nos hemos acomodado, situaciones que ya no nos aportan nada, quizás hemos sacado todo el jugo de esa naranja o quizás estamos viviendo en una zona conflictiva, ¿bien? Entonces, bueno, hay dos maneras en las que yo veo que uno puede dirigirse hacia este tipo de cambios que promueven los eclipses. Una es, tú tienes tensión en esa zona de tu carta y tú mismo eres el promotor del cambio, decides, bueno, siento tensión aquí hay, en esta área de la experiencia de la vida, imagínate, puede ser el área del trabajo, el área de la pareja, el área de la amistad, el área de pertenecer a tal o cual grupo, yo qué sé, cada uno lo puede vivir de diferentes maneras, ¿verdad? Pero bueno, siente que hay una inquietud interna ahí que le dices que aquí tengo que hacer un cambio, el ambiente se enrarece o pasa alguna cosa. Entonces nosotros mismos podemos ser los promotores de los cambios pertinentes o puede ser la propia vida la que nos dice, brum, te lleva para adelante y te obliga al cambio, ¿verdad? También os digo que muchas veces veo a gente que los eclipses les pasan completamente de largo. Esa gente está donde tiene que estar, está haciendo lo que tiene que hacer en este momento vital. O sea, los eclipses, si tú estás viviendo una zona de tu vida que realmente estás muy bien en esa zona y que estás haciendo, realmente estás siguiendo los dictados de tu propio alma, pues no te va a mover. No te va a mover, te va a dejar tranquilamente ahí. Sí que puede haber un poquito de tensión esos días en ese área de tu vida, pero te va a dejar tranquilamente ahí. O sea, los eclipses solo promueven el cambio cuando hay algo que no está bien. Luego también cabe destacar que, por ejemplo, fijaros, ahora vamos a vivir el primer eclipse en el eje Virgo-Piscis. Bueno, pues esto no significa que ya directamente en esta saga de eclipses, en esta tanda que tenemos justo ahora, a finales del 2024, estos próximos días hacia adelante, pues si hay algo que afecta, pues sea justo ahí cuando tenemos que hacer los cambios, ¿no? Vamos a tener eclipses en el eje Virgo-Piscis, o sea, el último va a caer en febrero del año 2027, pues si hay algo que remover en nuestras vidas, en ese área de la experiencia, que son las casas donde nos caigan ese eje de eclipses, pues tenemos hasta el 2027 para ir haciendo esos cambios. Muchas veces no significaba, ya caen ahí, ya vamos a cambiarlo todo. No, hay un tiempo en el que ese eje de casas, donde te caigan los eclipses, pues tú vas a tener un tiempo para hacer cambios, modificaciones, para trabajar mucho lo que signifique ese eje. Por ejemplo, ahora vamos a cerrar ya el eje de eclipses de Virgo, perdón, de Aries Libra. Bien, tenemos dentro de 15 días el último eclipse en Libra y luego ya en el 2025, en abril, tendremos el último eclipse en Aries. Bueno, pues fijaros, si hemos tenido un montón de tiempo en eclipses de Aries Libra, pues si esos eclipses realmente promovían algún cambio importante en tu vida, si no lo has vivido hasta ahora, pues probablemente entre ahora y, o sea, entre estos eclipses, entre el próximo y el último, que se dará en abril, pues será cuando se promuevan los cambios, ¿no? En tu vida, en ese eje. Aunque para la mayoría de los Aries Libra, los que tienen algo importante por allí, pues yo, sobre todo los que tienen el signo solar, ya he visto muchísima gente en todo este periplo. Ya sabéis que yo doy consulta astrológica y voy viendo las cartas de un montón de gente y ya he visto, pues, hacer muchos cambios a la gente. O sea, realmente la vida lo que quiere nosotros siempre es que nos empoderemos. Por ejemplo, mucha gente con soles en Aries he estado viendo montar iniciativas nuevas, nuevos emprendimientos, de repente tener un coraje añadido, una valentía que igual antes no la tenían para hacer tal o cual cosa, atreverse a darse su propio valor, tener ese coraje, ¿verdad?
Bueno, cada tanda de eclipses, pues cada eje va teniendo una serie de significados. Y bueno, pues en este concretamente hay una cosa que a mí me llama la atención. O sea, por ejemplo, el Sol, que es uno de los dos puntos fundamentales en todo eclipse, son el Sol y la Luna, ha estado la semana anterior pues en oposición a Saturno. Es un Sol que está en el signo de Virgo y ahora mismo es Mercurio el que está en oposición a Saturno. O sea, es muy probable que hayamos encontrado en este periplo, en los últimos 15 días, y estemos encontrando, por ejemplo, situaciones que nos limitan. O sea, es como nos estamos confrontando con una situación que nos resulta limitante en algún aspecto. Cuando Saturno está en oposición, siempre es ese punto donde vemos las limitaciones clarísimamente. Quizás nosotros estábamos súper cómodos en algún área de nuestra vida y llega este Saturno y nos hace una oposición, ¿no? Y es como, ¡pum!, situación limitante, ¿no? O sea, eso, incluso ahora con Mercurio en oposición a Saturno, pues podemos sentir, por ejemplo, pensamientos limitantes. Encima es un Mercurio en Virgo, o sea, que puede ir con mucha potencia, pensamientos en disco rayado. O sea, que es un momento de intentar estar tranquilos, no dejar que nuestra mente tome el control y vaya ella sola, sino, bueno, si no podemos controlarla, pues lo mejor que podemos hacer es ponerla en stand-by, o sea, apagarla un poquito, dejarla que pare. Y bueno, pues para mí el mejor consejo es que si notáis que hay tensión en algún área de vuestra vida, a veces es simplemente la oportunidad de poder decir, bueno, pues hago un cambio, ¿no? Hago un cambio. Por ejemplo, imagínate, estás en un trabajo en el que sientes que las cosas no van bien, que no fluyen, bueno, y sientes que ya ahí es que no fluye, por mucho que tú estés acomodado ahí, pues a veces es súper liberador, por ejemplo, decirte a ti mismo, bueno, pues voy a tomar la decisión de hacer un cambio. También os digo, como otro consejo muy importante, es que si decidís durante estos días que necesitáis un cambio en algún área de vuestra vida, pues que lo más recomendable sería que os esperéis a que termine el periodo de eclipses para iniciar ese cambio. Nunca es bueno hacer el puro cambio en el periodo de eclipses, sobre todo si es empezar algo nuevo, porque si es finalizar algo y darte ese tiempo de estar tranquilo hasta que comiences algo aún. Pero comenzar algo, imagínate, comenzar un nuevo trabajo, comenzar una relación, bueno, pues ya sabemos que va a ser muy kármico. O sea, si comienzas un nuevo trabajo en puro periodo de eclipses o una relación, va a ser algo que te va a traer un aprendizaje muy potente y que normalmente cada vez que haya un eclipse en ese eje, tú vas a estar viendo qué tipo de aprendizajes te trae porque siempre va a haber un poquito de tensión justo en ese momento. O sea que en la medida de lo posible, lo mejor siempre es que si tenemos que empezar cosas nuevas, imagínate un proyecto, lo que sea, una relación, bueno, pues intentar empezar justo después del periodo de eclipses. Aunque claro, a veces la vida nos trae cosas así, ¿no? De repente, pum, llega el periodo de eclipses y en ese puro periodo empiezas algo porque tiene que ser así. Bueno, pues entonces, con calma, simplemente ahí sabes que ese algo que empieza va a traerte un aprendizaje muy importante a tu vida, algo que tú lo tenías que vivir sí o sí, y entonces es estar tranquilo y con los ojos abiertos y ver un poco qué es lo que te quiere traer a nivel de enseñanzas y no amarrarte con muchísima fuerza a aquello, sino contemplarlo, ir contemplándolo con muchísima agudeza porque eso te va a traer un aprendizaje muy potente. Ya sabemos que los eclipses tienen que ver con los nodos lunares del karma. Siempre es cuando hay una luna llena o una luna nueva que se da muy cerca de los nodos. Y bueno, pues siempre conlleva karma, si analizamos bien lo que significa, pues representa aprendizaje. Es un aprendizaje que muchas veces traemos pendiente de vidas pasadas y que tenemos que ponernos súper, bueno, pues que en esta vida se nos dice sí o sí, hemos decidido que queremos aprender tal cosa y que no queremos morir sin tener ese aprendizaje. Entonces, cuando iniciamos cosas importantes en pleno periodo de eclipses, suele ser una de esas cosas que nos hemos marcado ya antes de nacer. Esto lo voy a vivir, va a venir en este momento y va a ser un aprendizaje enorme para mí. Pues tampoco hay que cerrarse, ¿no? Pero bueno, siempre hay que tener esa mesura, ese punto de contemplación, de entender las cosas que nos pasan. Luego otro consejo muy importante para estos eclipses sería, fijaros, tenemos la luna, que es la que se va a eclipsar al lado de Neptuno. Esto nos deja clarísimo que aquí, por ejemplo, puede haber un punto de realismo en el que de repente no nos vamos a autoengañar más con alguna cosa. De hecho, el Sol
está en Virgo y Virgo nos da muchísima capacidad para ser objetivos. Es lo que os decía, fijaros que Saturno primero ha estado este tiempo atrás en oposición al Sol, ahora lo está Mercurio, y Mercurio no es un planeta cualquiera, ya que es el planeta dispositor del Sol, porque el Sol está en el signo de Virgo, y Mercurio es como si fuera el rey del reino de Virgo. Entonces, tiene el control de la agenda del Sol, mientras el Sol esté en Virgo, ¿verdad? Entonces, primero el Sol está en oposición a Saturno y ahora Mercurio, ¿verdad? Entonces eso a veces es como un golpe de realidad, como que de repente estamos viendo algo que antes no lo veíamos claro. La luna al lado de Neptuno puede estar haciéndonos darnos cuenta de dónde nos autoengañábamos. Puede ser un momento donde salgan muy hacia afuera cosas de Neptuno, ¿no? Si tenemos algún tipo de adicción, si estamos edulcorando nuestra realidad por algún motivo. Temas de adicciones y cosas de esas yo creo que pueden salir con mucha potencia. De hecho, fijaros la noticia que ha salido, ¿no? Esta de Luna, una mujer que su marido le estaba drogando, las drogas y todo esto son cosas de Neptuno, para que hacer sus propias fantasías, cosas de Piscis, ¿no? Y todos los vecinos del pueblo la estaban, bueno, utilizando de aquellas maneras, ya me entendéis, ¿no? No puedo decirlo, pero bueno, vejaciones a nivel corporal, mientras la mujer no tenía conocimiento tan siquiera, ¿no? Y como esa misma Venus en Libra, todo fuerte ahí en su propio signo, en oposición a Quirón, ¿no? Pues la mujer ha querido contarlo, empoderarse, hacer ese cruce a Aries, es decir, yo voy a contar mi situación, ¿verdad? O sea, es súper fuerte, ¿no? Las propias noticias que van saliendo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas, autoengaños, sobre todo, pues pueden empezar a salir a la luz. Podemos estar dándonos cuenta de cosas que igual nos estábamos contando un poco tal, o si, por ejemplo, tenemos algún tipo de vicio o algún tipo de cosa que hacemos como anestesia. A veces pueden ser cosas en apariencia muy inocentes, ¿no? Pero cosas que hacemos en nuestro día a día para anestesiarnos de una realidad. Por ejemplo, tengo una situación cruda en este área de mi vida, pero yo me pongo la anestesia neptuniana y, por ejemplo, pues yo qué sé, no lo presto atención, es como tengo un problema en casa y en vez de hacerlo enfrente, pues por ejemplo, imagínate, me pongo a ver la televisión o un montón de series o películas de cine, ¿no? Son cosas de Neptuno. Cualquier cosa que anestesie, o tengo tal problema en mi vida, pero yo qué sé, me pongo a jugar a los videojuegos que hacen muchos jóvenes hoy por hoy, ¿no? O cosas así, ¿no? O sea, es buscar anestesia de alguna manera. También con la luna, puede ser a veces a nivel alimenticio, tomar alimentos que no... O sea, mucho cuidado con las cosas que utilizamos a modo de Neptuno, envenenarnos y tal, ¿no? De hecho, fijaros que yo, bueno, pienso que cuando Neptuno entre en Aries, que eso lo vamos a vivir al año que viene, al lado de Saturno, que van a entrar juntos en el signo de Aries, encima Aries, que es un signo donde Saturno está fatal, porque es el signo de la caída de Saturno, pues yo creo que, por ejemplo, una de las cosas que puede pasar es que alguna de esas drogas que hay ahora, tipo el fentanilo o algo de eso, se esparza muchísimo y sea un desastrito. Son cosas que pueden llegar a pasar. O sea, Neptuno tiene que ver con todas las cosas que sirven para hacerte una anestesia. Y puede ser cualquier cosa, desde algo que puede parecer súper inocente hasta algo turbio de verdad, ¿no? El alcohol, o las drogas o cosas de estas, ¿no? Así que bueno, la clave va a estar en estar presentes en nosotros, intentar estar tranquilos. Si en un momento dado sentimos ansiedad o tenemos miedo de que pase justo algo hoy, tranquilos que no. O sea, que es que a veces ni tan siquiera pasa en ese momento, o sea, que tienes años en los que los eclipses van a caer en ese eje y tú tienes que hacer algún cambio de ese estilo. Los cambios se van a ir dando poco a poco. De hecho, cuando los eclipses son parciales, que significa que no se oscurece la totalidad de la superficie, o bien de la luna o bien del sol, las cosas que suceden siempre suceden poco a poco, no suceden de golpe. Y de hecho, en este caso, ni tan siquiera están los nodos en el eje Virgo-Piscis, o sea, este eclipse va a ser el primero de la tanda, va a ser suavecito, no va a ir con tanta potencia como más adelante y tenemos años para ir haciendo esos cambios que tienen que ir llegando. Ahora, también es verdad que al estar ese Urano en un trígono al Sol, pues bueno, Urano a veces incentiva ese punto de decir, venga, vamos a hacer un cambio en nuestra vida. O sea, el cambio lo queremos hacer, ¿no? Y bueno, ya sabemos que Urano, aunque sea en trígono, siempre promueve cosas muy locas a veces, ¿no? Nosotros mismos nos podemos poner más radicales que de costumbre y de motu propio, o sea, al venir desde el trígono,
uno puede decidirlo, vale, sí, quiero hacer este cambio, quizás tú mismo te decides meterte en esa dinámica con más alegría, con más tranquilidad o más decidido que en otros momentos, pero bueno, pues Urano siempre suele ser promotor de cambios y está ahí en un trígono al Sol y en un sextil a la Luna el día del eclipse. Entonces eso es decisivo y además aplicativo, o sea que tiene todavía más fuerza. Bueno, dicho esto, espero que me contéis qué tal estáis, cómo os sentís, me encantaría leeros en los comentarios, o si habéis tenido algún cambio grande o si estáis deseando hacer algún cambio grande, me encantaría leeros, saber cómo os sentís, cómo lo estáis viviendo. Y bueno, pues vamos a analizar un poquito las cartas que han salido. Fijaros cómo la primera carta que nos aparece es la carta del valor. Es una carta que nos dice, tranquilo, sé valiente, pase lo que pase, es el mejor bien. El universo siempre, todo lo que pueda orquestar a tu alrededor, siempre lo hace con la finalidad de que tú crezcas, para que tú saques la mejor versión de ti mismo. Entonces, lo primero, ser valientes, no preocuparnos, todo va bien, ¿vale? Todo va bien. Luego, la hora de la siesta y además la carta del silencio. La hora de la siesta nos estaría diciendo, bien, si tú quieres hacer cambios y todo eso, tómate un poquito de tiempo, espérate un poco, o sea, no hagas cosas súper precipitadas, date estos, por ejemplo, este mes que dura este periodo de eclipses para ir pensando, pues, cómo vas a hacer los cambios, pero no te líes la manta a la cabeza y te pongas en ese momento de máxima tensión a hacer ese momento de voy a cambiarlo todo. Date estos días tranquilamente para ir procesando cómo lo quieres hacer. O sea, lo mejor es siempre no intentar hacer cosas súper impulsivas que luego podemos pensar, bueno, quizás no debía haberlo hecho así. Siempre lo mejor es, vale, tú quieres hacer un cambio en periodo de eclipses, estupendo, espérate que terminen, vas pensando cómo lo vas a hacer y lo haces nada más que termine, que siempre es un mejor momento. Y luego encontramos la carta del silencio, que es una carta que nos dice, intenta callar ese ruido mental, intenta estar tranquilo. Eso no significa, por supuesto, o sea, hoy, por ejemplo, día 18, día del eclipse, o sea, cero aconsejable hacer meditaciones, ni de coña, rituales, ni ninguna cosa de ese estilo. O sea, es un día para estar tranquilos. Eso no significa que vayamos a parar toda nuestra vida o que no podamos hacer nada, pero no es día para hacer rituales, ni cosas de esas, ni meditaciones. Simplemente es un día para intentar desconectar el cerebro, o sea, callar esos ruidos mental, ¿vale? Si nos vamos a las cartas que han salido, las de debajo, nos aparece ese paje de copas al lado de la torre. O sea, eso es un indicativo muy fuerte de, bueno, pues que puede haber cambios durante estos días, que puede que algo que en apariencia nos gustaba o con lo que estábamos cómodos o lo que fuera, pues que haya una torre, ¿no? O sea, es un momento perfecto también a nivel interno de revisar internamente qué estructuras de nuestra vida están hechas para sostenerse, para continuar, y qué estructuras que hemos ido levantando en nuestra vida ya no nos sirven. A veces incluso algunas pueden ser de personalidad y el cambio es completamente interno y nada más. Y bueno, luego nos aparece el paje de oros y el 9 de oros, que esto es un claro indicativo de, mirad, si por lo que sea en estos eclipses se propicia algún cambio importante en vuestra vida, imagínate, un cambio de trabajo, un cambio de lo que sea, un cambio de casa, un cambio de... ¿no? O sea, es que nos podemos sorprender de por dónde vienen a veces los asuntos, ¿no? Pues que ese paje de oros, ese 9 de oros es porque necesitas hacer espacio, porque llegan nuevas oportunidades a tu vida que te van a generar mucha más abundancia o riqueza interna. Entonces, no te preocupes, no te pongas nervioso, o sea, es tiempo también de oportunidades. Todo momento en el que en nuestra vida a veces tenemos que hacer espacio para que entre algo nuevo, siempre suele ser porque hay una oportunidad para hacer un cambio a mejor, para que vengan cosas nuevas a nuestra vida que van a ser enriquecedoras para nosotros. Entonces, tranquilos, tranquilos, que a veces, como os digo, a veces los seres humanos nos sentimos cómodos en un lugar tan incómodo que puede ser el mismísimo infierno y no queremos salir de ahí ni a tiros, nos aterran los cambios. Y no pasa nada. Muchas veces decimos, bueno, menos mal que me pasó aquello que yo en ese momento pensaba que no era tan súper genial. Y luego mira qué bien, porque gracias a eso me pasó lo otro, encontré esto otro. O sea, tranquilos, siempre todo es para súper bien. Y muchas veces cuando nos atrevemos, somos valientes, aceptamos las cosas, nos vamos moviendo con la vida, descubrimos que bueno, que hay cosas increíbles al otro lado. Entonces,
No hay que preocuparse, son días para estar tranquilos. Y bueno, pues como os digo, que espero que estéis súper bien, me encantaría leer cómo estáis. Y nada, que os mando un besito enorme y que nos vemos como siempre por la estirpe de Hermes.